Hola a todos, bienvenidos al cuarto día de la primera conferencia de mujeres latinoamericanas en física teórica. Hoy tenemos el placer nos acompaña la profesora Miriam Mondragón. Ella es jefe de Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de México. Es medallista de la División de Partículas y Campos en 2021. Tiene un reconocimiento por el CEBIER a los 10 físicos más citados de la UNAM. Es premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias y recibió la beca de Fundación Alexander von Humboldt. Entre sus líneas de investigación tenemos física de altas energías, teoría de campos, astropartículas y física más allá del modelo estándar. Muchas gracias, profesora Miriam, por aceptar nuestra invitación y cuando desee. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y por estar aquí escuchándome. Son las 8 de la mañana para mí, ustedes están un poquito más adelantados en el día. Entonces, el título es Particle Physics, pero es un poco general. En realidad voy a estar hablando más bien del modelo estándar y algunas de sus extensiones. Entonces, el modelo estándar va a ser más o menos explicarles cuáles son las características principales del modelo estándar en la primera hora, cuáles son sus rarezas, digamos, algunas de las preguntas que deja sin resolver el modelo estándar y un poco más allá del modelo estándar en la segunda hora o más o menos por ahí, ¿sí? Algunas líneas también. Ok, entonces nosotros estamos preguntándonos de qué está todo hecho, toda la materia, de qué está constituida, qué la mantiene unida, por qué no se desbarata así nada más, cómo está relacionado con el origen del universo, cuál es el origen de nuestro universo. De aquí nos podríamos ir a pensar que si hay, por qué hay vida, etcétera, etcétera, lo que estoy haciendo aquí, lo que ustedes quieran. La parte de esta primera parte es más o menos sobre todo estas dos, pero está conectado también con el origen del universo, es lo que le concierne a la física de partículas elementales, o sea, de qué están hechas todas las cosas y que las mantiene unidas, ¿sí? Entonces, el modelo estándar y las teorías que van más allá del modelo estándar son nuestro intento para resolver algunas de estas preguntas que tenemos. El modelo estándar, como muchas partes de la física, está basado en simetrías. Entonces, es una teoría cuántica del campo que combina la mecánica cuántica y la relatividad especial. No es nada más una mecánica cuántica relativista. ¿Y por qué? Porque en el modelo estándar tenemos procesos como que se transforman las partículas en otras, o decaen, en algunos lados dicen transmutan, ¿ok? Decaen en otras partículas. En procesos de muy altas energías y colisiones se pueden crear partículas que no había antes. Entonces, eso no lo tiene contemplado la mecánica cuántica relativista, pero sí la teoría cuántica del campo. Tenemos simetrías que son del espacio-tiempo, como las rotaciones y las traslaciones, que son las transformaciones de Lorentz y de Poincaré, o sea, es invariante del marco de referencia, como debe de ser. Tenemos simetrías internas que nos hablan de las propiedades intrínsecas de las partículas, ¿sí? Y estas están representadas por lo que llamamos aquí en México, y creo que nada más en México, las teorías de norma como calibre o gauge, teorías de gauge, ¿sí? Entonces estas nos hablan de las transformaciones o de las propiedades intrínsecas de las partículas, e igual que la invariancia de Lorentz, que nos dice que no depende del marco de referencia a lo que nosotros estemos observando, aquí también para las simetrías internas no tiene que depender de nuestra descripción matemática las propiedades intrínsecas de las partículas, ¿sí? Tenemos simetrías continuas y por el teorema de Noether sabemos que nos hablan de cantidades conservadas, como son la simetría rotacional, que nos habla de la conservación del momento angular, o la simetría translacional, que nos habla de la conservación del momento y de la energía. Tenemos simetrías globales, como el momento, el espacio-tiempo, el momento angular o el spin. Tenemos simetrías locales, como las que ya mencioné, las simetrías de norma o gauge. Tenemos simetrías discretas, como la conjugación de carga y de paridad, o de carga y paridad, o de CPT, que aquí no puse, es carga, paridad y la inversión temporal, ante las cuales nuestra teoría cuántica del campo es siempre invariante. Y todas estas simetrías y muchas más se utilizan para clasificar a las partículas y para entender, o sea, representar cómo son las leyes de la naturaleza. Entonces van a determinar las interacciones de nuestras partículas y obviamente tienen que respetar esas simetrías.
Estas simetrías no siempre son exactas, a veces son exactas, ¿sí? A veces están muy rotas, a veces están un poquito rotas a propósito, a mano, a veces están escondidas, a veces decimos que son accidentales porque aparecen sin que nosotros las hayamos puesto y generalmente están hablando de una teoría más fundamental, pero si no la conocemos hasta nosotros podemos ver son accidentales. Bueno, el modelo estándar está basado en todas estas simetrías y más. Está muy, muy bien probado y quiero que eso nos quede muy claro porque sabemos, es probablemente una de las teorías más probadas que hay en la física, especialmente la parte de electrodinámica cuántica. Creo que algunas de las cantidades ahí son las mejores comprobadas experimentalmente. Y fue construido por una retroalimentación entre la teoría y el experimento. Entonces, el modelo estándar, ya que lo vamos a ver que está un poco rarito en algunas cosas, no es que fue así, se le ocurrió a alguien o dos o tres personas de la nada. Había muchos modelos, igual que los hay ahorita para física más allá del modelo estándar, y fueron las observaciones tanto experimentales como los desarrollos teóricos, los que fueron guiando el camino y diciendo, bueno, esto es lo que nos quedó, ¿sí? Entonces había modelos que algunas gentes pensaban en ese momento que eran más bonitos o más simétricos o que les gustaban más, pero finalmente lo que nos quedó fue el modelo estándar. Entonces tenemos la simetría de Poincaré en 4 dimensiones, ya les dije las simetrías internas, estas son las simetrías de norma, de gauge, son grupos no abelianos, es el SU3 de las interacciones fuertes, el SU2 de las interacciones débil, el U1, que sí es abeliano, el SU2 cruz U1 de la electrodébil, que luego se rompe solamente al U1 electromagnético. Las partículas va a adquirir masa con el medio del mecanismo de Higgs. Les voy a presentar una caricatura muy sencilla después. A esto se le llama el rompimiento de la simetría electrodébil. Los campos de norma o de gauge son bosones y los campos de materia son fermiones. Y ustedes saben que tienen una estadística muy diferente. Los bosones se pueden aglutinar y los fermiones no pueden estar dos en el mismo estado. Entonces tienen estadísticas muy, muy diferentes. Estos son todos nuestras partículas de materia y estos todos son los que llamamos mediadores de las fuerzas. Ahora hay otra cosa rarita, solamente las partículas las podemos dividir en su parte, son quirales, partes derechas y partes izquierdas, y solamente la parte izquierda, son zurdas, va a sentir esta simetría electrodébil. Y no preserva el modelo estándar la paridad, son las reflexiones. Que esto ya está saliendo algunas cosas quizás un poco contraintuitivas. Entonces aquí lo repito, los que llevan la fuerza aquí o los mediadores de la fuerza son bosones, en el caso de SU3 son gluones, hoy te lo voy a explicar un poco más. En el caso de SU2, los mediadores de la fuerza son los Ws, más y menos son cargados, el Z es neutro y los fotones son las de la parte electromagnética. Las interacciones de Yukawa están mediadas por el bosón de Higgs, está aquí en la camiseta. Y ahorita vamos a ver cómo está. Entonces aquí la camiseta se ve bastante bien, ¿no? O sea, acá vemos, ahí tenemos la camiseta en la parte de enfrente, decimos es lagrangiano, no se ve complicado. Y esta sería el equivalente de nuestra tabla periódica de los elementos, pero ahora de las partículas elementales, y eso sí nos las podemos memorizar muchísimo más fácil que cuando estábamos en la preparatoria, ¿no? Entonces, estos son los quarks. Los quarks son las partículas, los núcleos son compuestos. Adentro de los núcleos tenemos partículas, que son los quarks, se ven aquí, ¿sí? Esos vienen primero en dos tipos, en un doblete que se llama isospin, en analogía con los dobletes de spin que nosotros conocemos de la mecánica cuántica. Up-down. Después viene otra generación de partículas, charm-strange, y después otra generación top-bottom. Estos vienen así, digamos, en un par, porque precisamente es un doblete. Si se fijan aquí, tienen carga fraccionaria. La carga no es un número entero, como nosotros estamos acostumbrados, 2/3, y aquí menos 1/3. 2/3 menos 1/3, 2/3 menos 1/3. Entonces se ven muy parecidos, ¿sí? Spin un medio, porque como dije ya son los fermiones de materia, y aquí este tiene 2.4 MeVs de masa, este tiene 1.27 GeVs, o sea, 3 órdenes de magnitud, y este tiene 171.2, otros 2 órdenes y 5 órdenes de magnitud comparado con esto.
Aparte de eso, son igualitos, o sea, son muy diferentes en la masa, que sería la interacción con el Higgs, pero muy parecidos, o sea, iguales en todo lo demás. Up, down, charm, strange, top, bottom, los digo en inglés porque en español a mí me suenan un poco raros. Y luego tenemos los compañeros leptónicos, estos también son fermiones. Los electrones, todos tenemos experiencia de los electrones, carga medio, ese sí tiene su carga entera, -1. Los neutrinos, el neutrino del doblete electrodébil, el neutrino electrónico, que tiene carga eléctrica 0. Y igual hay 3 réplicas, el muón, el neutrino del muón, el tau o tauón y el neutrino del tau. Y aquí se van a dar cuenta otra vez, 0.511 MeVs, 105 MeVs y 1.77 GeVs. Aquí también una jerarquía en las masas y aquí no sabemos. Nada más sabemos que son muy ligeritos, estos son electron volts, este tiene que ser mayor que 0.17 MeVs y este tiene que ser mayor que 15.5 MeVs, pero realmente no sabemos cuáles son las masas. De hecho, ni siquiera sabemos si este es más pesado que este o si este es el más pesado, ¿sí? Aquí vienen los mediadores de las fuerzas. ¿Y cómo nos los podemos imaginar? O sea, de cuando dos partículas interactúan, ¿sí? Están intercambiando un bosón vectorial. Eso lo vimos también con las ecuaciones de Maxwell, con el fotón. Lo mismo pasa aquí para el gluón. Si se fijan, aquí está el gluón, carga eléctrica 0, ¿sí? Y masa 0, en principio, ¿no? Aquí está el gravitón, y aquí puse la gravedad chiquitita, porque en el modelo estándar la gravedad no está considerada porque no tenemos una teoría cuántica de la gravedad. Entonces ahí la puse chiquita, en realidad estamos usando relatividad especial, tenemos ahí considerada la gravedad y comparada con las interacciones de las otras fuerzas, incluso de la débil, la gravedad es muchísimo más pequeña y esperamos que en algún momento quizás se pueda unificar la gravedad con las otras teorías del campo, pero por el momento nada más sabemos que está ahí, pero no está unificada en el modelo estándar. Esta es la fuerza fuerte, que es la que mantiene unidos a los quarks adentro del núcleo. Y la fuerza fuerte es un poco diferente a las otras fuerzas a las que estamos acostumbrados, que sería la electromagnética. Ustedes están acostumbrados a los imanes, ponen su imancito en el refrigerador, entonces saben cómo funciona, ¿sí? Pero la fuerza fuerte es un poco contraintuitiva. Si nosotros tenemos 2 quarks adentro del núcleo y nosotros los empezamos a jalar, a jalar, a jalar, en un momento ya es tanta la energía que necesitamos para separarlos, que es energéticamente más favorable que aparezca un par quark-antiquark del vacío. El vacío es el estado de mínima energía, no es algo de la nada, y entonces se ligue con esos otros quarks. Y entonces eso hace que tenga una dinámica muy, muy complicada el interior de los núcleos atómicos. Esta es la fuerza débil, que es la responsable de los decaimientos radiactivos. Entonces aquí la tenemos unificada en la fuerza electrodébil. Estos todos sienten la fuerza electrodébil, ellos no sienten la fuerza electromagnética porque los neutrinos no tienen carga eléctrica, el bosón Z0 tampoco, pero la fuerza fuerte nada más la sienten los quarks, ¿sí? Entonces, bueno, ok, hasta ahí se ve más o menos bien. Si tienen preguntas, por favor, no duden en interrumpirme. Uy, perdón. Entonces, aquí estamos, bosones son los que llevan la fuerza, es como si aventáramos una pelota, esa es la analogía que siempre les enseñan y a mí me gusta porque realmente están intercambiando un bosón vectorial y eso quiere decir que están interactuando de alguna manera. Si la pelota tiene masa 0 como el fotón, la fuerza es de alcance infinito como la electromagnética. Nosotros estamos sintiendo en principio lo que pasa en una estrella muy lejana, lo que pasa es que el efecto es imperceptible, literalmente, eso, o sea, es chiquititito, ¿sí? Pero si tienen masa, es como si aventáramos una pelota pesada y entonces el alcance de la fuerza es mucho más pequeño. Entonces los bosones vectoriales tienen 80 GeVs y el Z0, los Ws máximos, y el Z0 91.187. El gluón no tiene masa, sin embargo, sí siente la fuerza fuerte y como esta es como su nombre lo dice fuerte, o sea, fue no muy imaginativo, pero es correcto. Tiene una dinámica, interactúa con los quarks adentro del núcleo y entonces adquiere una masa, digamos, efectiva. El núcleo adquiere una masa mucho más grande que la que parecería nada más de tener 3 quarks adentro. Esta sería, digamos, si nosotros normalizamos las intensidades de la fuerza con la fuerza fuerte, dijimos que la fuerza fuerte la normalizamos a 1, la electromagnética sería
1 sobre 137 veces más débil que la fuerte. La débil, que es la de los decaimientos beta, por ejemplo, sería 10 a la menos 6 veces más débil que la fuerza fuerte. Y la gravedad, que a lo que yo les decía, es 6 por 10 a la menos 39, casi 40 órdenes de magnitud más pequeña que la fuerza fuerte, ¿sí? Y 37 órdenes de magnitud, 36 por ahí, más pequeña que la electromagnética. Entonces, por eso se hace la analogía de cuando ustedes dejan un clip caer en el suelo, eso cae por la fuerza de la gravedad y sin embargo ponen ustedes un imancito y ese imancito es capaz de jalar, vencer la fuerza de la gravedad y jalar al clip, ¿sí? O sea, para que tengan una idea de la diferencia de las intensidades de las fuerzas. Entonces aquí la partícula, el rango es pues el diámetro más o menos promedio de un núcleo, 10 a la menos 15 metros. La electromagnética, como les dije, el rango es infinito. La débil, el rango es 10 a la menos 18 metros, otro es muy chiquito. Y la gravedad infinita. Ok, entonces aquí tenemos nuestras partículas de materia. Entonces ahora tenemos un grupo no abeliano de Lie. Espero que ustedes hayan visto algo de teoría de grupos y algo de álgebras de Lie. Y aquí esto me lo fusilé, como decimos en México, todas las fórmulas, precisamente de las notas del curso que dan en este mismo espacio, Esteban y Daniel. Aquí se los recomiendo porque me pareció que está muy adecuado para el nivel de alguien que está terminando la licenciatura o iniciando el posgrado, así que también se los recomendé a mis estudiantes. Ya poniéndolo un poquito más formal, estas serían las representaciones bajo nuestros grupos. Ahí ven los quarks, ¿sí? El doblete electrodébil le pone siempre una Q, están en un triplete del color, un doblete electrodébil y la hipercarga, ¿sí? Luego los partes derechas tienen su parte izquierda y su parte derecha, un triplete del color, singlete electrodébil, ahí están los demás números cuánticos, 3. Aquí están los leptones, que es un singlete del color, un doblete electrodébil, y así nos vamos, ¿sí? Y este es el escalar, el bosón de Higgs. Singlete no tiene color, es doblete electrodébil, su hipercarga. Este sería el lagrangiano, es la parte cinética. La parte cinética está dada por la derivada covariante, que incluye nuestra derivada normal y la interacción de los campos de fuerza o las intensidades del campo de fuerza, que son estos tensores, ¿sí? Con nuestros generadores del grupo. Estos son los que nos están indicando que hay una simetría y qué tipo de simetría es la que nos está representando nuestro grupo de simetría, ¿sí? En este caso sería los del SU3, SU2 y las cargas de U1. Estas serían Hay una como con... pregunta en el Claro, chat. a ver, Ah, ¿me la puedes Dane, hacer? Dane pregunta a qué se refiere con doblete, que existen dos Ah, ok. partículas. Sí, exactamente. Cuando nosotros vimos, espérame, cuando viste mecánica cuántica, ajá, ¿te acuerdas que podíamos tener spin up y spin down? ¿Sí? Y los representamos con un doblete de spin, que es un grupo de simetría SU2. Aquí tenemos el mismo grupo de simetría, pero nos estamos refiriendo o sea, el mismo SU2, pero nos estamos refiriendo a otra simetría que en este caso por la analogía con el spin le llamaron del isospin, y otra vez los tenemos relacionadas por una simetría en una representación irreducible de doblete. El up y el down tienen los dos, spin un medio, y aquí tienen cargados 3 y menos un 3. Sí, si te aclaré la duda y si no te la trato de volver a explicar. ¿Sí? Es un, digamos, lo representas como un vector de dos componentes. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o no? No puedo ver el chat, Sí, porque sí, si sí. lo veo. ¿Ok? Entonces a eso me refiero con un triplete, digo con un doblete, perdón. Si tengo un triplete, tengo un objeto que tiene 3 entradas, ¿sí? Y esas 3 entradas están relacionadas por una relación de simetría, puedo ir de una a la otra, ¿sí? Entonces por eso las ponemos en una representación irreducible de triplete. Entonces a eso me refiero. Entonces, imagínense objetos que tienen 2 componentes o 2 entradas o 3 entradas o una sola en el caso de un singlete, ¿sí? Y todas estas representaciones irreducibles obedecen ciertas reglas de multiplicación y simetrías que nos dice cómo está nuestro grupo de simetría. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a usar una analogía muy sencilla,
la permutación de 3 objetos. ¿Sí? Nosotros permutamos 3 objetos y hay relaciones entre ellos que nos dicen cuándo se van a quedar ese grupo de simetría, qué se va a valer o qué no se va a valer, y qué va a pasar si los permutamos de alguna manera o de otra manera, ¿sí? De 3, 2, 1, 1, 2, 3 o algo por el estilo. Aquí es un poco más complicado, son grupos continuos, pero a eso nos estamos refiriendo. Entonces, estas son las intensidades del campo, y estas son las interacciones de Yukawa. Si se fijan aquí, este es el potencial de Higgs. Ahorita vemos las interacciones de Yukawa. Este está prohibido por la simetría del grupo, o sea, no podemos darle masa sin violar una simetría fundamental, que es que las partículas tienen propiedades intrínsecas y que no importa cómo las describamos, pero sabemos que tienen masa. Entonces les ocurrió a Higgs y a un montón de otras gentes poner un campo asociado con analogía al estado sólido, acoplado a un campo escalar bosónico, y de esa manera adquieren masa, y ahorita les voy a enseñar la caricatura a la que me estaba yo refiriendo. ¿Qué significa que se rompa una simetría? Se rompe espontáneamente, significa el estado de mínima energía termina en un estado de simetría diferente que el estado original. Y esto lo conocemos en las transiciones de fase. Por ejemplo, un ejemplo bonito es la nieve. Entonces es una molécula de agua y bajo ciertas condiciones de presión y temperatura puede convertirse en hielo, como una simetría cúbica, o puede convertirse en esta cosa preciosa que son copitos de nieve, ¿sí? También podemos tener un rompimiento explícito de la simetría, donde metemos un término en nuestro lagrangiano que no la respeta, ¿sí? Y eso se puede hacer a mano, y a veces están así rotas las simetrías. Estas simetrías, estas transiciones de fase aquí en estos rompimientos espontáneos, están asociados a las transiciones de fase, como dije, como la del agua, líquido a sólido, sólido a vapor o líquido a vapor, ¿sí? Y es lo mismo que está pasando en nuestro modelo estándar. Entonces, este es el potencial de Higgs, le dicen de sombrero mexicano, a pesar que en México se usaron por un tiempo breve solamente por una pequeña parte de la población, pero ya se quedó. Es el potencial de sombrero mexicano. Este sería nuestro punto de simetría perfecta, pero es un máximo local, no es un mínimo, ¿sí? O sea, estas paredes siguen para arriba, ¿sí? Y cualquier fluctuación aquí del vacío, acuérdense que es mecánica, estamos en una teoría que es cuántica, entonces va a estar con pequeñas perturbaciones, lo va a llevar al mínimo auténtico, que no es un solo mínimo, sino es un continuo. Aquí tenemos un círculo de posibles mínimos, ¿sí? Entonces, asimétrico ¿sí? Aquí ya está el mínimo, digamos, real, pero aquí vamos a tener una masa estable, ¿sí? ¿Cómo es el potencial de Higgs? Esta es la manera más sencilla de visualizarlo. Son los dos campos, son campos complejos, por eso tenemos el DAGA y el phi. Este es el término cúbico, cuadrático, el cuártico, ¿sí? Este es el valor esperado del vacío. Entonces, el estado de simetría perfecto tendría un valor esperado del vacío diferente de 0, pero el estado mínimo tiene un valor esperado de la simetría diferente de 0. Mu cuadrada es negativo, lambda es mayor que 0, y esto lo podemos representar así. Entonces, esta simetría, que es la simetría de norma del modelo estándar, se va a romper al electromagnetismo, ¿sí? Los cálculos son un poquito engorrosos, digámoslo así, pero básicamente lo que tenemos es que tenemos un mínimo degenerado, o sea, tenemos una serie de mínimos, no degenerados, perdón, un círculo infinito de posibles mínimos. No sabemos cuál es el en el que estamos hasta que no lo medimos. Y lo importante es que por los términos que teníamos en lagrangiano, ¿se acuerdan? Estaban aquí. Cuando esto adquiere un valor esperado del vacío, esto es un numerito, y lo que vamos a tener es un término de masa. Y allí no se va a romper la invariancia de norma y vamos a poder representar cómo son las masas de las partículas. Los bosones vectoriales adquieren masa a través de este mecanismo proporcionales al Higgs. La masa del Higgs también, o sea, el Higgs, el propio bosón de Higgs, adquiere una masa, que fue la que midieron hace 14 años ya. Estas masas están relacionadas con los grupos de simetría. Estos son los que nos dice pertenece a 1 y a SU2. Y la masa de los fermiones también es proporcional al campo de Higgs. Entonces aquí está esta figurita que aparece por todos lados. Este es el bosón de Higgs, tiene una autointeracción y por eso tiene masa. Tiene interacciones con los quarks, les da masa. Tiene interacción con los zetas y con los Ws y les da masa. Tiene una interacción con los leptones y les da masa, no interactúa con los fotones y todas las demás interacciones de las otras partículas con ellas.
Y aquí lo interesante es que podemos verificar, esto se verificó experimentalmente porque se encontraron estos bosones vectoriales con masa hace muchos años, en los 80s. Y después estábamos casi seguros que tenía que haber un bosón de Higgs porque no había ninguna otra explicación más sencilla ni más, digamos, adecuada para explicar los fenómenos que estábamos observando. Esta es una caricatura de 1993 que ganó un premio en Inglaterra porque le dieron dinero a los políticos para seguir invirtiendo en la búsqueda del bosón de Higgs. Eso fue en 93, 30 años antes de que lo encontraran. No, 20 años antes. Y esta caricatura fue la ganadora y lo describió así. Suponga que tiene un campo de reporteros, ¿sí? Este es el campo de Higgs. Y en ese momento sale alguien famoso. En este caso es Margaret Thatcher por la época en que fue eso, pero pueden imaginarse otra persona famosa, ¿sí? A mí me tocó ver algún fenómeno similar con una chica que ganó la medalla de plata en los Olímpicos, una arquera. Y entonces inmediatamente estos reporteros empiezan a interactuar con la personalidad famosa y esta empieza a poder moverse con mucha dificultad a través del cuarto y entonces adquiere una masa por la interacción que tiene con este campo de reporteros, ¿sí? Entonces ya está, digamos, la masa de los quarks. Ahora supongan que alguien les da alguna información a nuestro campo de Higgs, ¿sí? Algo sucede, en este caso yo me imagino que dijeron, no se ganó nada de plata, siempre que era de oro. Y entonces el campo de reporteros empieza a interactuar entre ellos y se empieza a hacer una bolita aquí de reporteros que se van propagando por el salón este. Y esto sería como la analogía de cómo la autointeracción de estos reporteros representan, digamos, la autointeracción de nuestro campo de Higgs. A mí me gusta porque de las muchas analogías que he visto, creo que es la que describe de una manera caricaturesca, pero correcta, lo que está pasando con nuestra interacción del campo de Higgs. Tenemos un problema con el Higgs, es un mecanismo muy bonito para darle masa, para explicarla, darle masa a las partículas elementales, ¿sí? Pero nuestro modelo estándar, sabemos que nada más es válido hasta cierta escala de energía, aquí le puse un cutoff scale de lambda, y la masa del Higgs va a recibir, igual que todas las masas de las partículas, correcciones cuánticas, pero en este caso son cuadráticas y son proporcionales a la energía. Y esto inmediatamente, ustedes van a decir, cuadrático es muy diferente que logarítmico, va para arriba, ¿sí? Y eso quiere decir que si nuestro modelo estándar es válido hasta la escala de Planck, que es 10 a la 19 GeVs, vamos a tener que hacer algún ajuste fino para poder decir por qué la masa en realidad es de 125 GeVs. Aquí esta es la masa física que medimos, esta sería la masa a la escala de energía, esta sería a cierta escala de energía, y estas serían las correcciones que tendría que tener cuánticas para tener su masa física. Alguien, no sé quién, pero hizo el calculito y si se fijan, tendría 36 con todos estos dígitos para acá y la corrección cuántica, que ya no sería una corrección, sería un numerote igual de grande. En estas cifras se tendrían que cancelar exactamente para que nos diera 125 GeVs al cuadrado, la masa al cuadrado. Entonces ahí ven que hay un problema bastante fuerte de naturalidad de nuestro modelo estándar, pero la masa son 125 aproximadamente GeVs. Entonces, ese es uno de los misterios, ¿sí? Voy a hablar muy poquito de cromodinámica cuántica. Ya les dije que los núcleos, los núcleos están compuestos de quarks que están confinados y que no los podemos ver libres porque la fuerza fuerte los mantiene adentro del núcleo. Por esta propiedad de que si los queremos separar necesitamos muchísima energía y que entonces empieza a hacer, o sea, se empiezan a crear pares quark, antiquark en el vacío. Digo en el vacío, no adentro del núcleo, en el vacío dentro del 99% de la masa de lo que es un nucleón, un protón o un neutrón, viene esa interacción de los tres quarks, digamos, constituyentes con todo lo que está apareciendo cuando se mueven un poquito y aparecen y desaparecen quarks y gluones, ¿sí? Es una teoría no perturbativa porque el acoplamiento fuerte, como vimos, es del orden de 1 y entonces ya no podemos hacer teoría de perturbaciones. Entonces podemos modelarlo con teorías efectivas o con lattice QCD. Entonces nuestra teoría de perturbaciones no sirve a menos que tengamos regiones muy, muy pequeñas, o sea, confinadas de regiones que nos pueden describir. O sea, hasta hacemos una teoría efectiva aproximada en ciertas regiones, pero no hay una teoría fundamental todavía.
Tenemos este confinamiento que se debe a estas propiedades no perturbativas que nos mantiene a los quarks adentro del núcleo, y sabemos que si le metemos muchísima energía, podríamos ver en un límite de energía infinita, digamos, a los quarks que sí son libres, como partículas libres como los electrones. Eso pasa nada más a energías muy, muy, muy altas, ¿sí? Y sabemos que a temperaturas altas van a formar un plasma de quarks y gluones. Entonces, teoría cuántica, la cromodinámica cuántica es no perturbativa, no podemos hacer teoría de perturbaciones, precisamente porque es no perturbativa, tiene una dinámica muy complicada y es la que mantiene, ya una de las preguntas que teníamos, que mantiene a las cosas unidas, bueno, que tengamos nuestros núcleos que permitan después formarse átomos, es gracias a la fuerza fuerte y a una competencia entre la fuerza fuerte y la electromagnética con los electrones alrededor del núcleo. Entonces, este sería un protón con sus quarks constituyentes. Si los sumamos, no nos va a dar la masa del protón, ni nos va a dar sumarnos. Estos tres nos dan la masa del neutrón. Toda la dinámica de estos que se van moviendo, se mueven tantitito, con tantito que se muevan, ya aparece un par quark, antiquark acá, interactúa con este, se liga con este, y así es algo muy, muy complejo. Eso es lo que les da realmente la masa a nuestros núcleos. Exactamente cómo, creo que no se entiende muy bien el fenómeno. Bueno, se entiende que así parece, pero es un fenómeno complicado de escribir. Entonces aquí tenemos nuestros núcleos. Tenemos también que se pueden formar, estos les llamamos bariones, que tienen 3 quarks adentro, y vemos que están representados por los colores, se le llama la fuerza de color, los colores primarios, ¿sí? Porque los vemos como una combinación neutra de este número cuántico que le pusieron color, ¿sí? Siempre aparecen como combinaciones neutras del color, pero si vamos a ver el experimento, vemos que hay 3 objetos con números cuánticos diferentes. Pueden formar mesones, que los vamos a mencionar más adelante, que son un quark y un antiquark, o bariones, como el protón, que son conjuntos de tres quarks. Y se pueden formar hasta pentaquarks. Otra vez un poquito de matemáticas. Nada más les quiero decir, estos son los términos de masa. Ya adquirió valor esperado del vacío el Higgs, ya estamos en el mínimo. Y se fijan, aquí podemos reescribirlo como términos de masa, la parte izquierda, la parte derecha, el acoplamiento y el valor esperado del vacío. Este sería su término de masa para los fermiones, ¿sí? Ok, tenemos nuestra parte derecha, nuestra parte izquierda. Entonces, esta parte que no tiene color, es toda la parte que les dije que estaba muy, muy, muy bien medida en el modelo estándar, que es la teoría electrodébil, la teoría cuántica electrodébil. Aquí decimos que se unifican el electromagnetismo y las interacciones débiles, o sea, el electromagnetismo lo conocen, las débiles han oído hablar de ellos, o también las conocen cuando pasan rayos X, ¿sí? Cuando vamos a energías más altas, la intensidad de la interacción se ve igual y la masa, o sea, estamos viendo a velocidades relativistas, la masa de las partículas empieza a ser despreciable con velocidades muy grandes y entonces se dice que están unificadas. No es un solo grupo de simetría, es un SU2 cruz 1. Entonces, como si tuviéramos dos manifestaciones diferentes de la misma interacción, ¿sí? Porque la masa a muy altas energías, muy altas velocidades, la masa esta de las W y Z es despreciable. Los leptones solamente sienten la interacción electrodébil, no la sienten la fuerte, y los quarks sí sienten la interacción fuerte y la electrodébil. Entonces, quarks son sujetos curiositos que sienten casi todo, ¿sí? Esta sería como vemos en una representación de Feynman en un proceso de interacción eléctrica. Un electrón, su antipartícula electrón, intercambian un fotón y nos pueden aparecer otras dos partículas, que puede ser electrón-positrón, muón-antimuón, o podríamos tener un electrón y un positrón, intercambian, esto sería un proceso electromagnético, un fotón, y aquí un proceso electrodébil, un bosón. En este vértice, todos los números cuánticos se tienen que conservar de acuerdo a nuestro lagrangiano. Pues si tienen más preguntas, por favor. Les estoy condensando en caricaturas como 70 años de investigación, así que no tengan miedo de preguntar, ¿sí? Tenemos corrientes neutras, así como tenemos corrientes eléctricas, que están mediadas por el bosón Z, neutro. Es difícil de detectar precisamente porque es neutro. Y las electromagnéticas, que si las conocen, mediadas por el fotón. Entonces aquí tenemos electrón, positrón, fotón, otra vez muón, antimuón, o el Z0 es el mismo proceso que estábamos viendo hace un momento. O podemos tener también corrientes cargadas, ¿sí?
Los quarks cambian sabor, y ahorita me voy a ir rápidamente para atrás, porque se me olvidó decirles algo. Nuestra tablita esta de los quarks, que ya la han de haber visto por un montón de lados, y se les va a hacer a ellos. Voy a dejar esto. Cada uno de estos, primero se descubrió que tenían color, que eran las tres etiquetas que pusimos, verde, azul y roja, para describir tres números cuánticos diferentes que cuando siempre aparecen adentro de los núcleos o de las partículas compuestas en un estado neutro, y por eso se le puso la etiqueta de color. Entonces después a alguien se le ocurrió que como estaban viendo muchas partículas con características diferentes, se les ocurrió ponerles sabor. O sea, ahí sí nada más fue la etiqueta como para completar que tenían color y tenían sabor. Entonces, cada uno de estos es un diferente sabor de quark. ¿Qué quiere decir? Cada uno de estos es un tipo diferente, eso es todo. Entonces, vamos a estar oyendo un montón del sabor y la física del sabor, y lo único que nos está diciendo es que estamos hablando de diferentes tipos de generaciones. Cambian de sabor, quiere decir que este top, en vez de ser un top, se convirtió en un charm, ¿sí? Por ejemplo. Eso significa un cambio de sabor, ¿sí? Es un cambio de identidad de alguna manera. Quiere decir que las partículas pueden decaer y convertirse en otras. Es a lo que me refiero con un cambio de sabor o con física del sabor. Y ahí sí, como les dije, el color tenía una razón quizás un poco más obvia por las combinaciones estas de números, digo, de colores neutras, y el sabor fue nada más pues para completar. Bueno, los quarks cambian de sabor, como le dije, tienen una violación de carga y paridad, son dos simetrías discretas. Carga es la conjugación de carga, va a más, a menos, paridad es la reflexión en el espejo. El acoplamiento aquí en este vértice es un número complejo, ¿sí? No necesariamente un número real, y es solamente posible decir que se van a convertir en una partícula de otra generación o van a decaer a otra generación o que cambian de sabor si tenemos más de dos generaciones. O sea, tenemos que tener esas tres columnas en nuestra tabla de las partículas elementales. Entonces aquí tenemos un proceso, un leptón, un neutrino asociado a ese leptón y un bosón vectorial W menos. Un quark D, un quark up y un bosón vectorial también menos, un S, un up menos, o una partícula compuesta como un kaón, ¿sí? Que es un mesón, dos quarks, y aquí tenemos una interacción más complicada que está pasando por acá. Ahora, entonces, ¿qué es? ¿Por qué es importante esto? Bueno, hay violación de CP. Bueno, ok, pues sí, quedamos en que se violaban algunas de las simetrías, o sea que, pues bueno, ok. Resulta que vieron estos mesones, o sea, son combinaciones de dos partículas que tienen siempre un quark strange y otro quark, o un anti-strange y otro quark. Entonces son strange quark, anti-strange quark al revés, ¿sí? Y resulta que los pueden representar estos kaones como unas combinaciones de dos, del K0 y el K0 barra, nada más son etiquetas en este momento, una combinación simétrica y una antisimétrica, aquí tienen el signo opuesto, y estos tienen siempre una propiedad de CP, carga paridad, igual a 1, o sea, si conjugo la carga y la reflexión, la paridad es X a menos X, Y a menos Y, etcétera, siempre me va a dar un 1 y estos siempre me van a dar un menos 1. Entonces decían, bueno, ok, vienen estados definidos, decimos, de carga paridad, ok, y van a decaer en dos piones que son otras partículas o en tres piones. Aquí el punto nada más es que parecía que se entendía muy bien y que los decaimientos iban a ser muy limpiecitos, y resulta que no, que de repente este que tiene que decaer, tendría que decaer siempre según nuestra teoría a tres partículas pi o a tres piones, ocasionalmente una en 500 veces decae a dos piones. Y eso no es posible porque tienen paridades diferentes. O sea, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que esta simetría que pensamos que era exacta está rota. Quiere decir que de repente estos procesos se dan y caen en otro estado que no pensaríamos que es posible, a menos que la simetría no sea exacta, ¿sí? Ahora uno dice, bueno, y si no es exacta, ¿y qué más? Pues, o sea, no es exacta. Oh, eso tiene consecuencias que llegan hasta el inicio de nuestro universo. O sea, la consecuencia sí, estamos viendo un decaimiento de un partícula que lo creamos ahí en el laboratorio, en vez de caer siempre a tres piones, de repente decae a dos. Bueno, ok. Y esto es fundamental para nuestra comprensión del universo, ¿sí? Entonces podemos tener indirecta, como les dije ahorita, o directa,
que es el proceso y su proceso inverso, simple y sencillamente no decaen o no son la misma tasa de decaimiento, ¿sí? En este caso, el K-short y el K-long, uno tiene una vida media mucho más larga que la otra. Ajá. La diferencia, esta epsilon parametriza qué tanto se violó esa simetría de carga paridad, o CP, es de 2.3 por 10 a la menos 3. Es una pequeña violación de CP, ¿sí? Si esto fuera exacto, esto tendría que ser 0. Ajá. Y la violación directa, que el proceso y su proceso inverso tendrían que ser idénticos, en principio, o sea, la partícula, el proceso con partículas y el proceso con antipartículas tendrían que proceder con las mismas tasas de producción o de decaimiento. Resulta que no. Y eso ya empieza a ser un poco antiintuitivo. Si tenemos una partícula y antipartícula, de alguna manera no son idénticas, ¿sí? Y CP nos están diciendo, esta simetría de carga paridad, esta simetría de CP, nos está diciendo qué tan o cómo son diferentes. Ok, entonces aquí está otra vez lo mismo. La violación de CP, que es importante, se observó en caones, anticaones, y ahora se ha observado también los mesones B hace unos años y ahora recientemente en los mesones D, ¿sí? Esto significa que va a haber una fase compleja por ahí, y esto solamente se puede dar con 3 generaciones. ¿Cómo es eso? Bueno, es que los quarks tampoco son estados puros. Entonces, aquí es, no sé, algunos de ustedes ya lo habrán visto, algunas de ustedes ya lo habrán visto, pero otros no. Nosotros medimos a los quarks en sus estados de masa, pero ellos interactúan en el estado que se llama de interacción precisamente, ¿sí? Entonces, estos, como, ¿de qué están hablando? Sí, o sea, resulta que nosotros tenemos que hay una cierta mezcla en los quarks y también en los leptones de los estados de masa. Digamos, un estado de interacción o de masa sería lo mismo, compuesto de una parte, digamos, de quark D y una parte de quark S, y el S' estaría hecho de una parte de menos D y otra parte de S. ¿Y por qué es esto? Porque si no, no podríamos entender por qué unos decaen en otros. O sea, si nada más fueran los estados de interacción y los estados de masa fueran los mismos, no se podrían convertir unos quarks en otros quarks. No podrían existir este cambio del sabor. Este cambio del sabor existe porque interactúan en un estado, pero los estados de masa son diferentes, son combinaciones de esos estados. Entonces aquí tenemos, aquí en este caso de 2 quarks, lo podemos ver con una matriz de 2×2 que es simple, es el ángulo, este se llama el ángulo de Cabibbo porque fue el primero que se le ocurrió. Y para que podamos tener una violación de CP como la que acabo de describir, no se puede hacer con una matriz de 2×2, porque para que pueda haber violación de CP tiene que haber un acoplamiento complejo por ahí, y entonces en una matriz de 2×2 hay entrada de 2×2, hay un ángulo de mezcla y no hay ninguna fase, no hay ninguna parte compleja. Lo mínimo que necesitamos es una matriz de 3×3 para que esta sea 3×3, haya 3 ángulos de mezcla y una fase que es la que nos diga que puede violarse CP. Entonces, esta violación de CP nos está explicando por qué podemos cambiar, por qué cómo se transforman o transmutan o cambian de sabor los quarks entre ellos, ¿sí? Y por qué además las propiedades digamos, las tasas de producción o decaimiento de partículas y las de antipartículas son diferentes, ¿sí? Entonces necesitamos una matriz de 3×3, que es la famosa matriz de Cabibbo, Kobayashi y Mascabo. Entonces esta conecta a los estados electrodébiles, o sea, los estados donde están interaccionando, con los estados de masa que son los que estamos midiendo, ¿sí? Y es una matriz unitaria porque se tiene que preservar la probabilidad, la unitariedad, con 4 parámetros independientes, como les dije, los 3 ángulos de mezcla y la fase de violación de CP. Y esto nos da la proporción de la amplitud de transición de un quark de un sabor a otro sabor. Entonces, esta nos dice cómo van a estar en nuestra tablita, cambiándose la probabilidad de que un quark de tipo O vaya al B, o del T al D, o del T al B, C a S, C a D, ¿sí? Estos serían los estados de interacción débiles, de aquí decía yo, son una mezcla de los estados de masa, y eso es lo que describe a lo que estamos observando en el experimento, que es que hay decaimientos, que los quarks sienten la interacción tanto fuerte como electrodébil, que pueden cambiar de sabor, y que además en procesos que involucran partículas y antipartículas hay una diferencia, entonces se viola
la simetría de carga paridad. Entonces, esta matriz es importante y toda esa información está codificada aquí, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un estado, otro estado, interaccionan por un bosón vectorial. Aquí viene nuestro elemento de la matriz B y J, que nos dice cuál va a ser la probabilidad de transición o qué va a ser, cómo va a suceder ese efecto. Entonces, bueno, hasta aquí estamos viendo cómo está poniéndose un poco más elaborado que nuestra tablita de las 3 generaciones, el modelo estándar. Y además tenemos otro problema. Las masas de los fermiones son muy, muy, muy diferentes. Ya lo habíamos visto cuando les dije, a ver, vean, estos son 3 órdenes de magnitud más otros 2 órdenes de magnitud. Entre el OP y el TOP, que tienen los mismos números cuánticos, hay 5, un poquito más de 5, 5 punto algo, órdenes de magnitud de diferencia. Entonces uno es 100,000 veces más pesado que el otro y los dos se comieron a un bosón vectorial en el modelo estándar al mismo. Pero, o sea, está perdón, bosón vectorial, no, un bosón escalar, al bosón de Higgs. Entonces, uno interactúa 100,000 veces más fuerte con el Higgs, el top, y el OP interactúa muy poquito con el Higgs. No sabemos por qué. Por otro lado, en el modelo estándar los neutrinos no tienen masa. Ese es el modelo estándar, digamos, clásico. Pero sabemos que sí tienen masa, ¿sí? Podemos medir las diferencias del cuadrado de las masas. Esto también tiene consecuencias de largo alcance para nuestro universo. Entonces, otra vez, los neutrinos también se mezclan, se crean y se destruyen en un estado del sabor, que es los estados donde interactúan, un estado electrodébil, pero se propagan en el espacio como estados de masa. Acuérdense, los neutrinos son leptones, entonces no están confinados adentro del núcleo. Los quarks estaban ahí metidos y nada más podían cambiarse de sabor, ¿sí? Pero los neutrinos están propagándose por todos lados, ¿sí? Otra vez tenemos lo mismo. Aquí está un poquito más claro que en los quarks, porque aquí ya les puse su etiqueta de en qué estado del sabor, o sea, electrodébil están, muón y tau, se mezclan y son una combinación de los estados de masa que les pusimos 2 y 3 en este caso. Entonces, el neutrino del muón, esta es su interacción, está interactuando el neutrino del muón, es una combinación de 2 estados de masa, el B2 y el B3, y el del tau es menos B2 en el teta B3 coseno. Pues lo que va a pasar es que si nosotros creamos en algún proceso, digamos, lo que quieran, un estado en, digamos, el muón, se va a estar propagando en el tiempo y en la distancia y como una superposición de estados, y en algún momento si nosotros lo medimos, a lo mejor ya no es un neutrino del muón, sino un neutrino del tau, ¿sí? Como las masas son diferentes, van a tener diferentes frecuencias, o sea, diferentes frecuencias y amplitudes de propagación, y van a desarrollar fases, ¿sí? Y este es un dibujito directo de la Wikipedia, pero me gustó. Ahí se están propagando. Sale uno de neutrino del electrón, no sé si lo pueden ver aquí, vamos a mover esto acá. El negro se va es una mezcla de 2 estados, y el azul es un neutrino del muón, el rojo es un neutrino del tau. Se van propagando aquí en una longitud sobre energía, le pusieron acá, y de repente va a ser una mezcla de los 3 estados, de repente va a ser otra cosa, y finalmente ustedes lo van a poder medir otra vez después de un cierto tiempo como neutrino del electrón. Pero aquí cuando lo midan van a medir una parte de neutrino del muón, otra parte de neutrino del tau, o sea que va a ir cambiando de sabor conforme se va propagando. Y hay una fórmula para calcular qué probabilidad tienen ustedes, dependiendo del tipo de neutrino, de producir uno y medir otros, ¿sí? Bueno, ahí está. Entonces tienen masas. En el modelo estándar no tenían masas, pero en la vida real sí las tienen. Los neutrinos tienen una propiedad curiosita, que pueden ser sus propias antipartículas porque tienen carga cero, ¿sí? Esas, si son todas las partículas que son sus propias antipartículas, se llaman partículas de Majorana. Y nuestra mejor explicación, los neutrinos en el modelo estándar solamente tienen parte izquierda, y lo más lógico es meterles una parte derecha y hacer algo que se llama el mecanismo de sub y baja, que es suponer que tenemos neutrinos de Majorana, que son sus propias antipartículas, una parte de Dirac, que son como los otros partículas que adquieren masa con un acoplamiento de Yukawa con el bosón de Higgs, y que a la hora, esta es una matriz de masas, que a la hora que la desdiagonalizan les va a quedar una masa pesada y una masa ligerita. Es otra vez una caricatura de lo que pasa, pero el sub y baja es un buen nombre para entender lo que pasa. Así es como se van propagando nuestros neutrinos. Vamos a tener una matriz también, igual que en el caso de los quarks,
y aquí la podemos separar en 3 matrices y nos va a dar en 3 ángulos, con 3 ángulos diferentes y una fase que vio la CP, ¿sí? Y aquí les dijeron atmosféricos, reactor y solar, por donde los fueron detectando. Esta se llama la matriz PMNS, Ponte Corvo, Máquina, Kagawa, Sakata, ¿sí? Y también tiene 3, es una matriz, si es una matriz unitaria, tiene 3 ángulos de mezclas, el atmosférico, solar y reactor, y una fase. También podrían tener fases de Majorana, si son, o sea, otras fases, si fueran sus propias antipartículas, y aquí se vería un poco más complicado esto. No podemos medir la masa de los neutrinos directamente, es súper complicado, pero podemos medir la diferencia del cuadrado de las masas gracias a las oscilaciones y podemos poner límites para lo que son. Entonces, aquí estamos tantito más allá del modelo estándar, perdón, y podemos tener 2 ordenamientos. Como les dije al principio, suponemos que el más ligero es el de la primera familia, después el de la segunda familia y el de la tercera familia. Y suponemos, o sea, bueno, no, las observaciones nos dicen que estos 2 tenían que ser similares en masa, de la diferencia del cuadrado de las masas de los neutrinos solares, y estos entre el atmosférico serían un poco una brecha de masa entre el neutrino 2 y el neutrino 3. Pero podría estar al revés, podría ser que el M3, o sea, el de la primera generación, fuera el más pesado, y luego el M1 y el M2 más ligeros. Se les llama la jerarquía normal y la invertida. No sabemos cuál es la que realmente existe, nada más podemos saber la diferencia del cuadrado de las masas. Entonces, los quarks y los leptones cargados son muy diferentes, tienen masas muy, muy diferentes, muy jerárquicas, ¿sí? Aquí era lo que les decía, entre la masa del top, la normalizamos a la masa del top, hay 3 órdenes de magnitud con la masa del CHARM y 6 órdenes de magnitud con la masa del OP. Entre los tipo down, otra vez 2 órdenes de magnitud con la del bottom, otros 4 acá con la del down, y entre los leptones cargados, otra vez 2 órdenes de magnitud y 5 órdenes de magnitud. Ustedes lo ven como, digamos, véanlos como pesos, ¿sí? Y entonces la diferencia es entre tener $1, para que sea una medida más universal, y $1.000.000. $1, $1.000 y $1.000.000. Y entonces van a ver que realmente la diferencia entre las jerarquías de masas es muy, muy grandes. Entre $1 y $1.000 hay una diferencia grande, pero entre incluso 1.000 y 1.000.000, lo que uno puede comprar es muy, muy diferente, ¿no? Entonces, sí hay una jerarquía muy pronunciada. No sabemos cuáles son las masas de los neutrinos, no sabemos qué tipo de jerarquía tienen, y el sector de Higgs está bajo estudio porque es rarito, o sea, ¿por qué se acopla al top tan fuerte y al op tan chiquito, tan débilmente? Los ángulos de mezcla, que les dije, los estados electrodébiles o de sabor, son mezclas de los estados de masa, tanto para quarks como para leptones. Pero en el caso de los quarks, los ángulos de mezcla, bueno, son de este orden de magnitud, o sea, son más o menos no tan grandes, pero en el caso de los neutrinos son grandotes, ¿sí? Entonces tenemos poquita mezcla en los quarks, o sea, son casi sus estados, se parecen los estados de interacción, los demás así están mezclados, pero hay muchísima mezcla en los neutrinos. ¿Hay alguna simetría que nos diga por qué está pasando esto? No sabemos. Entonces, esto sería una manera esquemática de ver la CKM. ¿Qué quiere decir? Que estos son casi del orden 1. Entonces, la probabilidad de transición aquí entre los que están en la diagonal, UD, CS, TB, que son la misma familia, pues es casi 1. Pero pueden de repente, aquí es un puntito chiquito, irse a otra generación, ¿sí? Pero básicamente se van a quedar en la suya. Los neutrinos no. Los neutrinos se mezclan con felicidad, gozo y emoción, se pasan de uno a otro, no sé qué, excepto con el último, se mezclan un poquito, pero pues, se mezclan, ¿sí? A esta se le llama una matriz jerárquica, ¿sí? Y a esta se le va a llamar más democrática porque son casi todos de orden de parecidos de magnitud. Y ahora para acabarla, es que ya les dije que era antimateria, en el modelo estándar cada partícula de materia tiene su correspondiente partícula de antimateria, todas encontradas, ¿sí? Cuando se aniquilan, se irradian energía o producen W, Z o fotones, y si son cosas compuestas con los protones, producen cosas más complicadas con menor energía. Pero digamos, las fundamentales tienen
sus quarks, sus respectivos antiquarks, leptones, antileptones, ¿sí? Y entonces, como les dije, tiene su correspondiente antipartícula, un muón, un antimuón, se aniquilan, pueden ser un positrón y un electrón, o sea, dos pares, o pueden también producir rayos gamma, ¿sí? O neutrinos. Si se encuentran, se aniquilan. Pero ahora tenemos muchas más partículas, ¿sí? Todas las hemos observado experimentalmente y también tenemos antinúcleos, ¿sí? Podemos tener un protón con su electrón alrededor y podemos tener un antiprotón con un positrón, o sea, un antielectrón alrededor. Y entonces esto es como se empezaría a ver nuestra física más allá del, nuestro modelo estándar. Ya platiqué algo más allá del modelo estándar, que es la masa de los neutrinos, y ya está, todavía sigue más o menos tratable nuestra tabla, pero ahí ya vemos. Primera generación son quarks tipo up, quarks tipo down, en 3 posibles colores o números cuánticos, que les pusimos azul, verde y rojo, por los colores aditivos de colores, el esquema de color aditivo, si los mezclamos nos da un color neutro. Su neutrino electrón y antineutrino electrón. Sus correspondientes antipartículas con su anticolor amarillo, magenta y cian de barra, o sea, la carga eléctrica opuesta, antineutrino electrón, positrón. 8 gluones de mezclas de sabores, fotones, W más, W menos, W más, Z0, los que llevan la fuerza débil, la electromagnética, un bosón escalar, que es el responsable de darle masa a todos los que tienen masa, ¿sí? Y aquí los vemos. Entonces, ya empieza a ser un poquito más complicado el esquema. Ahora, el esquema se complica un poco más porque realmente en el cosmos del universo nos llegan estos, de hecho nos llegan estos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden escoger qué partículas, esto me lo encontré en la red, perdón, de Sean o Sean Carroll, ¿sí lo ven? ¿Sí? Entonces, a ver, estás hecha de partículas más pequeñas, solamente un poquitos, interactúan fuertemente, bueno, podría ser un positronio, o no, digo, sí, eres un hadrón, o sea, estás una colección de quarks y gluones. ¿Cuántos quarks tienes? Pues tengo 2, eres un mesón, que ya se hizo como una especie de bosón, porque es spin un medio, spin menos un medio. Ajá. O ustedes se pueden por acá, a ver, tomas espacio o te juntas, sí, entonces eres un bosón, tienes una fuerza, una partícula que lleva la fuerza. Si tu campo es diferente de cero, incluso en el espacio vacío, eres un bosón de norma. ¿Qué fuerza llevas? Eres un fotón, y así, ¿no? Está divertido. Ok, entonces ahí vienen lo que yo les decía. Al principio, cada interacción nos va etiquetando las partículas y su comportamiento y qué papel juegan en nuestra función de crear la materia que observamos y mantenerla unida. Entonces, esta es la parte atrás de nuestra camiseta, ¿sí? ¿Qué parte del modelo estándar no entendemos? Pues la parte de adelante se veía muy bonito, nuestro lagrangiano. Si ahora expandemos en todos sus índices de color y de sabor, electromagnéticos, todo lo que tengamos, ¿sí? La cosa se empieza a ver un poquito más complicada. Entonces, ¿qué parte no entendemos? Y aquí vamos con algunas de las preguntas abiertas antes de hacer un pequeño break, ¿sí? ¿Son las partículas que vemos elementales, los quarks, los leptones, los Higgs, realmente fundamentales? ¿Por qué las 3 generaciones? Sabemos que nada más hay 3, también por consideraciones de cosmología. Si le seguimos metiendo energía al vacío, no vamos a ver más partículas, por lo menos hasta la escala que hemos visto en el LHC. ¿Por qué exactamente ese grupo de simetrías y 3 cruces y 2 cruces 1 en el modelo estándar? ¿Por qué son las masas de las partículas tan diferentes? ¿Hay un solo Higgs o a lo mejor hay muchos Higgs y por eso estamos viendo que se acoplan diferente los Higgses y por eso tienen masas tan diferentes? ¿Qué estabiliza la masa del Higgs? No les mencioné el problema de la jerarquía, pero es un problema grande. ¿Por qué no hay interacciones? Porque la parte derecha de nuestras partículas no interaccionan con la parte electrodébil. ¿Por qué es la escala del electrodébil tan especial? Porque justo ese valor esperado del vacío. Sabemos que es una transición de fase porque justo ahí hay neutrinos derechos, es nuestra mejor solución para darle más a los neutrinos.
¿Son los neutrinos como las otras partículas o son sus propias antipartículas? ¿Por qué hay tantos parámetros libres? Y aquí por parámetros libres son cosas que no podemos derivar de primeros principios. No puedo tomar mi lagrangiano, hacer un principio variacional y sacar la masa del electrón. Tengo que medirla en el experimento, ponerla y hacer que sea consistente con todo lo demás. Son las partículas realmente puntuales, lo que ya estaba diciendo. ¿Por qué hay violación de CP? Si no hubiera, no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque hay más materia que antimateria. ¿Cómo están relacionadas todas estas interacciones, las de Norma, las de Yukawa, las de Higgs o las de Gauge, a un nivel más fundamental? Hay mezcla entre los leptones cargados, no los he mencionado, hasta ahorita no se ve mezcla, nada más se ve mezcla en los neutrinos, pero ¿qué tal el muón, el tau y el electrón? El protón decae, nuestro universo va a ser estable o de repente va a empezar a decaer toda la materia. Si nosotros hacemos experimentos a más altas energías, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a encontrar? ¿O no vamos a encontrar nada? Entonces, ¿por qué el Higgs está en esa, porque es tan chiquito? Tenemos realmente un espacio-tiempo de 4 dimensiones y quizás hasta el final podemos pensar, ¿cómo va a entrar una teoría unificada de la gravedad cuántica en todo esto? Yo creo que este es un momento para hacer una pequeña pausa. Si tienen preguntas. Ajá. Adelante. Ok. Bueno, entonces tenemos, ya les dije, el modelo estándar está súper bien medido, una de las teorías más medidas, con más precisión en la física, y tenemos evidencia de que hay física más allá del modelo estándar. La primera son las masas de los neutrinos, como ya les platiqué. La segunda es la existencia de materia oscura, si asumimos que es una partícula, suponemos que es una partícula, que es hasta ahorita la suposición más sencilla. Entonces, ¿por qué más allá del modelo estándar? Bueno, les leí un montón de preguntas y al principio de la plática enfaticé que eran algunas, ¿sí? Hay un montón de cositas que aunque se entiende muy bien a grosso modo de qué está hecho el modelo estándar, no sé qué, hay cositas raras ahí, porque hay 3 generaciones, ¿sí? ¿Por qué no 5, 6, una? Las masas de las partículas, ¿por qué son tan diferentes? Todo esto está con el sector de Higgs ligado, que parece no natural, con la naturaleza de los neutrinos, si son partículas diferentes o sus propias antipartículas, con el origen del rompimiento de la simetría electrodébil, porque justo ahí, porque la masa de 125, y con el problema de la violación de CP. Tenemos otro problema que es la materia oscura, suponemos que es una partícula, porque es muchísima más abundante que la otra, ¿sí? ¿Por qué hay más materia que antimateria? Les dije, ahí están, todas las hemos visto, pero el universo está hecho básicamente de materia y no de antimateria. Después nos podemos ir a cosas de cosmología, como la constante cosmológica o la inflación. No tenemos suficiente CP, que voy a explicarlo, para explicar por qué hay más materia sobre antimateria. Ahorita les platico un poquito. El valor de la constante cosmológica es un problema de 120 órdenes de magnitud si comparamos con lo que saldría de teoría del campo. La inflexión es inconsistente con número bariónico distinto de 0. Esto quizás es de cosmología y no pertenece tanto aquí, pero está ligado con nuestras preguntas. Y si la materia oscura es una partícula, entonces, ¿cuál es? Entonces, hay muchas maneras de ir más allá del modelo estándar, muchas, realmente muchas, ¿sí? Entonces, podemos añadir simetrías, podemos añadir partículas, podemos quitar o añadir interacciones. Generalmente están todas conectadas, una lleva a la otra, pero para poder saber qué es predictivo, tenemos que decir, bueno, este va a ser la simetría o la interacción que yo escojo y la voy a estudiar y luego ver cuáles son las consecuencias que lleva y se pueden comparar con el experimento. Entonces es bastante engorroso y latoso, ¿sí? Y si además sabemos que tienen ligas con la física de astropartículas, que son toda la información que nos llega de las partículas del cosmos, la cosmología, el origen y evolución del universo, nos puede dar guías extras, por supuesto, pero se vuelve mucho más latoso y complicado. Pero tenemos que hacer. Aquí voy a pasar a sacar varias cosas del libro de Donald Perkins, de Particle Astrophysics, y de un review de Neutrino Physics de Pilar Hernández. Entonces, lo que hemos visto a través de los años es que hemos ido, conforme entendemos un poco mejor la física, hemos seguido digamos, un camino unificador. Entonces, la electricidad, el magnetismo y la luz, que se veían hace 150 años o más como cosas diferentes, vemos que están unificados en el electromagnetismo, el decaimiento beta, los neutrinos, en la interacción débil, y estos realmente los podemos
representar con la interacción electrodébil. Teníamos a los protones, a los neutrones, a los piones, el núcleo que se veía compuesto. Esto lo podemos explicar con la interacción fuerte, y de aquí podemos sacar o deducir nuestro modelo estándar. Por otro lado, hace bastantes cientos de años, la gravedad terrestre y la mecánica celestial, bueno, sacó la gravedad terrestre, mecánica de Newton, y después la mecánica celestial, y finalmente nos dieron con Newton la gravitación universal, y hace 100 años o por ahí, la geometría del espacio-tiempo nos pudo explicar esto con la relatividad general, ¿sí? Ahora, hay muchos caminos para ir más allá. Podemos pensar en términos de más unificaciones, como una teoría de gran unificación donde se unifique todo esto como una interacción fundamental, o algo que nos diga que la materia, los bosones y los fermiones están relacionados, como una teoría supersimétrica, o decir que hay más espacio, dimensiones espacio-tiempo, o sea, espaciales básicamente, como unas teorías de cuerdas, o alguna otra cosa. A lo mejor aquí hay alguna otra cosa que no hemos descubierto todavía y que va a cambiar nuestra visión de a dónde van a ir estas líneas punteadas. Pero les dije que ya no nos podemos escapar de pensar en la cosmología y la astrofísica, porque lo que estamos compuestos del universo, pues fue lo que estuvieron compuestos del universo también a sus inicios, ¿sí? Y porque muchas de estas cosas que estamos buscando se manifestaron explícitamente en el universo temprano. Entonces tenemos el modelo de lambda cold dark matter, que es el de la relatividad general, con materia oscura, y una lambda que es como el que le parametriza la expansión del universo, ¿sí? Y está basado en un Big Bang, que lo podemos saber que estuvo así por el fondo cósmico de microondas. Luego, cómo se fue la síntesis de los núcleos ligeros después del Big Bang, la abundancia de hidrógeno, deuterio, litio y helio, que podemos deducir precisamente por el deuterio. ¿Cómo se formó la estructura a gran escala? Que sabemos que necesitamos una componente de materia oscura, aunque tengamos problemas a escalas galácticas, y la expansión del universo, y ahora la expansión acelerada del universo, ¿sí? Entonces, la materia oscura, formación de estructura a gran escala, la constante cosmológica, que nos dice cómo está expandiendo el universo, y en particular por qué ahorita se está expandiendo más rápido. O sea, no nos dice por qué, es como lo modelamos. Entonces, aquí está nuestra historia del universo, y ahorita van a ver por qué lo traje a colación. Aquí está el Big Bang, no sabemos qué pasó antes. Aquí hay un periodo inflacionario donde se expandió exponencialmente el espacio. Esto fue 10 a la menos 36 segundos después del Big Bang, no nos podemos imaginar, pero la energía es 10 a la 16 gigaelectronvolts. Aquí tenemos rayos cósmicos ultraenergéticos. Aquí a 10 a la menos 10 segundos tenemos posibles reliquias de materia oscura, y aquí lo que vemos son que tenemos electrones, neutrinos, muones, antineutrinos, taus, o sea, tenemos leptones por ahí, ¿sí? Ws, zetas, ¿sí? Es lo que está viendo, digamos, energía del LHC. Y aquí un poquito para acá, los iones pesados, por ejemplo, ALICE, ¿sí? Aquí se empiezan a formar en el universo temprano, 10 a menos 4 segundos después del Big Bang. Eso sí ya lo podemos medir quizás con un aparato que tengamos ahorita. 10 a la menos 1 gigaelectronvolts, o sea, MEVs. Aquí ya vemos primero los primeros bariones, ¿no? Ahí tenemos un mesón, una combinación de quark-antiquark, un núcleo, 3 quarks por ahí, neutrinos, muones, taus, un gluón, ajá. Y aquí empezamos a ver ya la formación de los núcleos, ¿sí? Que a lo que decía, los núcleos ligeros, como 10 al cuadrado, son 100 segundos después del Big Bang, ya una energía 10 a la menos 4 gigaelectronvolts. Después pasa muchísimo tiempo, tenemos el fondo cósmico de microondas, después la formación de estructura, pero lo que ven aquí es LHC, LHC. En principio, lo que nosotros estamos viendo cuando metemos las energías que tenemos en el LHC son procesos que hubieran ocurrido en el universo temprano, aunque en condiciones diferentes a las que tenemos en el laboratorio, porque ahí estarían, por ejemplo, en un universo que además está expandiéndose y con muchas otras cosas. Pero podemos más o menos recrear parte de lo que está pasando aquí. Entonces, lo que nosotros vamos a estar viendo con nuestros pruebas, digamos, de ir más allá del modelo estándar, es precisamente lo que pudo haberse dado, lo que pudo haber sucedido en el universo muy, muy temprano. Para eso sacaron esto de cómo van a ir las direcciones en la física de partículas en el futuro, y es la energía
la frontera de la energía, donde está cosas que les dije, el origen de la masa, porque hay más materia que antimateria, materia oscura, qué pasa en el origen del universo, la frontera de la intensidad, vamos a meter muchas partículas en un haz para ver procesos raros como la violación de CP u otras cosas, que es física de neutrinos, si de veras decae el protón o no, y la frontera cósmica, que nos va a hablar también de estas cosas, materia oscura, origen del universo, energía oscura, y todo esto va a estar todo al centro de todo, esta nueva física, quizás no es nueva, es desconocida para nosotros, que es más allá del modelo estándar. Entonces ya les dije que hay mucho más materia que antimateria en el universo, pero muchísimo más materia que antimateria en el universo. Nos llega un rayo cósmico ahí de un antiprotón o de repente por ahí en los experimentos, que probablemente se produjo en algún proceso, ¿sí? Pero básicamente a todas las escalas que vemos, nuestro universo está hecho de lo que llamamos materia. Y nuestras ecuaciones son simétricas respecto a materia y antimateria, digamos en la ecuación de Dirac. ¿Por qué? O sea, ¿qué le pasó a la antimateria? Qué bueno que se fue, si no nos hubiera salido todo en radiación y ya no estaríamos aquí, pero ¿para dónde y qué le pasó y por qué no la vemos? Pues todo nuestro universo visible se ve como de materia. Acuérdense que no vemos todo el universo, vemos nada más lo que el cono de luz nos permite. Y para que hubiera podido suceder esto, al principio del universo tenía que haber una discrepancia entre 3, 6, 9, 10 órdenes. Aquí tenemos de magnitud una diferencia de no sé ni siquiera cómo se diga, 10 a la 10, 1 en 10 a la 10 más materia que 3, 6, 9, sí, 10, 9 que antimateria, 10 a la 9 más. O sea, una pequeñísima discrepancia al inicio del universo es suficiente después de inflación para explicar por qué en este universo en que vivimos hay muchísima más materia, o prácticamente pura materia y no antimateria. La antimateria sabemos que está ahí, la vimos ya en el laboratorio y la usamos, ¿sí? Y hay evidencia de que somos de pura materia y no antimateria hasta escalas cosmológicas, ¿sí? Entonces, otra vez, nuestra figurita del universo y su expansión que tenemos aquí. Al principio tenemos básicamente el número igual de partículas y antipartículas, y aquí, ahorita, tenemos prácticamente solo partículas. Para explicar esta abundancia de materia sobre antimateria, hasta ahorita la mejor explicación que tenemos se la debemos a Sájarov con sus 3 condiciones. Tenemos que tener violación de número bariónico. Bariónico, acuérdense, son los que están, los bariones, los que forman los núcleos, 3 quarks. Y esto obviamente debe ser así para que podamos tener un exceso de bariones de un tipo, ¿sí? Tenemos que estar afuera del equilibrio térmico para que el proceso y su inverso no procedan con la misma tasa. O sea, si estamos en equilibrio térmico, el proceso y el proceso inverso se van a equilibrar, estamos en equilibrio y entonces no va a pasar nada. Entonces uno tiene que dominar sobre el otro. Tenemos que tener violación de CP para que el proceso y el proceso CP inverso no ocurran con la misma tasa. Eso ya lo vimos, sí pasa en naturaleza, tenemos violación de CP en los mesones, en Ks, en los Bs, en los Ds. Sin embargo, la violación de CP que tenemos en el modelo estándar, si la vamos y la ponemos en las condiciones de Sájarov aquí en el universo temprano, se diluye y volveríamos a tener nada, no tendríamos una abundancia de materia sobre antimateria. Entonces necesitamos más violación de CP para poder explicar estas. Hasta ahorita es una visión que se sigue tomando en cuenta, pero es la mejor, una buena visión de cómo podría estar siendo más, produciéndose más materia que antimateria en el universo temprano. Tenemos las evidencias de materia oscura otra vez a todas las escalas, ¿sí? Desde galaxias, cúmulos de galaxias, hasta las anisotropías en el fondo de microondas, y esto lo tenemos desde Zwicky, ¿sí? Que los vio en los cúmulos, en las galaxias, Vera Rubin y Kenneth Ford en 1960, en el cúmulo Bala, ¿sí? En rayos X, esta parte roja es la materia interactuante, esta parte azul se ve que hay una parte de materia que pues no está interactuando, ¿sí? Entonces esto es lo que fue el remanente o lo que son lo que podemos ver de 2 galaxias colisionando, o en las lentes gravitacionales, donde se puede inferir que para que las lentes que estemos observando se ocurran como está, el objeto que está acá atrás tiene que tener el objeto por el que está pasando esta luz, el objeto que está pasando aquí, aquí estamos viendo esta imagen del objeto que está atrás, tiene que ser mucho más masivo. Esto se infiere, hay una relación entre la masa y la luminosidad,
y se infiere de las curvas de rotación que hay muchísima más masa de la que debería de haber, y a Zwicky se le ocurrió ponerle materia oscura porque no es luminosa, o sea, realmente no brilla, no interactúa, no produce fotones. Sabemos que tiene que ser neutra, no debe estar hecha de bariones, que se debe mover muy lentamente durante la formación de estructura, o no veríamos la formación de estructura que vemos en el universo, y tiene que ser estable, o por lo menos tener una vida media más larga que la que tiene el universo hasta ahorita. Si nosotros, bueno, nosotros no, pero los que hicieron las simulaciones, ponen materia oscura caliente, que sería relativista, o fría, que sería lenta y pesada, y ven cómo está la distribución de galaxias, favorece obviamente a una distribución de materia oscura fría. Es absolutamente necesario tener esta masa extra, esta materia oscura extra, para poder describir cuál es la formación de estructura a gran escala en nuestro universo. Por eso el modelo, el paradigma ahorita es el lambda cold dark matter, porque la necesitamos. Otra vez tenemos evidencia desde las lentes rotacionales, galaxias, fondo cósmico de microondas, y la solución más sencilla es una partícula que solamente interactúe gravitacionalmente o quizás muy débilmente, pero no tenemos ningún candidato de este estilo en el modelo estándar, porque si nosotros ponemos a los neutrinos que interactúan con interacción débil y que tienen carga eléctrica cero, son muy ligeros y son ultraenergéticos, o sea, van a escalas, a velocidades casi como las de la luz, y entonces no forman pozos de potencial para poder tener la formación de estructura a gran escala que estamos viendo, ¿sí? Ok, entonces, la proporción de materia y energía al día de hoy, tenemos la densidad reliquia de materias de Planck, que es un poquito anticuado, pero más o menos es 0.12 más o menos. Esta es la densidad de reliquia de materia oscura. Y lo que nos está diciendo es que el 5% de todo nuestro observador, de toda la energía del universo, energía y materia del universo, somos nosotros, los planetas, el polvo interestelar, todo lo que se les ocurra que es materia, ¿sí? El 25% aproximadamente va a ser materia oscura que interactúa con la gravedad, pero no con la luz, y que ayuda a la formación de estructuras, o sea, sí interactúa gravitacionalmente, ¿sí? Esta es oscura porque no radia luz, y esta energía oscura es oscura porque no entendemos qué es, ¿sí? Son dos orígenes de oscuridad diferentes, ¿sí? Ahí necesitamos una presión negativa asociada con el vacío que contrarreste a la gravedad para que esté llevando la expansión acelerada que estamos observando en el espacio. Ok. Entonces, la primera extensión les dije que podemos añadir partículas, interacciones, simetrías, quitar simetrías, dimensiones espaciales. Pues ya decimos, la primera es añadir la parte derecha de los neutrinos, ¿sí? Los neutrinos son muy ligeritos, pero son extremadamente abundantes. Entonces, cada segundo por nuestra mano están pasando 10 a la 12 neutrinos del Sol, 10 a la 9 de la relatividad natural que está alrededor nuestras, 10 a la 12 de reliquias del Big Bang, en unos pocos de la atmósfera por segundo. O sea, hay muchísimos neutrinos. Y aunque sean muy ligeritos, son un montón. Entonces, esta es la primera extensión del modelo estándar. Ahorita ya todo el mundo la da por hecha, pero realmente el modelo estándar estaba sin neutrinos, sin masa, con neutrinos sin masa y sin neutrinos derechos. Y tiene consecuencias, ¿sí? La primera consecuencia es que como son neutros, podrían ser sus propias antipartículas. Y eso quiere decir que a nuestro lagrangiano, donde le teníamos el término de masa con el acoplamiento de Yukawa, que después del rompimiento electrodébil tiene un valor esperado del vacío, le tenemos que añadir un término de Majorana, que es su propia antipartícula. En el modelo estándar, solamente los neutrinos podrían ser Majorana. Hasta ahorita no sabemos si son sus propias antipartículas o no. Pero ya sabemos que se mezclan, que oscilan, que son abundantes, ¿sí? Y que viajan por el espacio casi sin molestarse de nada, ¿sí? Porque no interactúan, tienen interacción electrodébil, ¿sí? Pero nada más. Entonces, tiene unas consecuencias muy importantes para física de partículas, obviamente también para la astrofísica y para la cosmología. Entonces, ¿qué pasa si son de Majorana? Nosotros podríamos estar observando un decaimiento doble beta sin neutrinos, ¿sí? No se ha observado hasta ahora, es un experimento sofisticado, y hace muchos años dijeron que lo habían observado en algunos experimentales, creo que en Heidelberg, no me acuerdo, pero no se ha podido replicar su experimento, y no sabemos si realmente son sus propias antipartículas o no.
tener un neutrinos derecho nos da inmediatamente posibles candidatos a materia oscura, y eso está bien. O sea, ya no tenemos que añadir muchas más partículas al modelo estándar, pero también están construidos qué masas pueden tener y cómo se pueden haber producido en el universo temprano. Y nos puede dar una posibilidad para explicar la bariogénesis, que es la abundancia de materia sobre antimateria, vía leptogénesis, que es la generación de leptones. Entonces tenemos nuestros neutrinos de Majorana, aquí con mayúsculas, que pueden decaer, digamos, con otro Higgs a un leptón. Tenemos de diferentes sabores, tenemos más de uno, ¿sí? Y estos podrían generar procesos donde estamos generando aquí, están viendo estos decaimientos, estamos generando leptones, están decayendo al más ligero, que podría ser un candidato a materia oscura. Entonces podríamos matar dos pájaros de un tiro. Desafortunadamente, tenemos ahí que meter todas las constricciones de cosmología y no resulta tan sencillo, pero sigue siendo una posibilidad, quizás no en las versiones más simplificadas. Podríamos añadir más cosas, por ejemplo, más dobletes de Higgs, ¿sí? Ok, estos sí los están buscando, que a lo que comentaba yo ahorita en el CERN, porque digamos, bueno, ok, los decaimientos son, o sea, las masas de las partículas son peculiares porque no están solamente acopladas a un Higgs. Como les decía, bueno, pueden estar acopladas a más de un Higgs, pero y entonces, ¿por qué se acoplan más a uno que otro? Bueno, ok. Podemos añadir más dobletes electrodébiles complejos o singletes si queremos, pero el número de parámetros va a aumentar brutalmente, ¿sí? N cuadrada más N cuadrada por N cuadrada más 1 entre 2 parámetros reales. Tenemos 12 parámetros en el potencial escalar si son 2 dobletes, 54 para 3 dobletes. Estos luego están relacionados, se reducen a 9 y estos se reducen. Y tenemos que poner condiciones como que el potencial esté limitado por abajo, que no rompa carga o color, etc. La manera más sencilla de hacer esto es ver nuestra tabla, ver nuestras matrices de KM y decir, bueno, es que tenemos una simetría y entonces en ese sector del sabor, se llaman simetrías del sabor o simetrías horizontales, y en este caso se pueden reducir enormemente el número de parámetros. No todo va a ser permitido porque tienen que respetar esta simetría, y entonces sí vamos a poder tener algo más predictivo. Podemos tener mínimos que rompan CP, y esto puede ser algo muy bueno o puede ser un desastre. O sea, podemos tenerlo de alguna manera que se rompa a más altas energías para explicar la simetría bariónica, o nos puede salir, hacemos toda nuestra talacha y nos sale con que se rompe a nivel árbol, y eso no es lo que observamos y tiramos nuestro modelo a la basura, ¿sí? Entonces, ese es uno de los riesgos que estamos. Entonces, se han estudiado mucho modelos de dos dobletes, por ejemplo, desde hace muchísimos años, y hay diferentes versiones y también pueden tener sus candidatos a materia oscura si uno de esos no se acopla con los bosones vectoriales, o sea, no les da masa a los Ws y a los Zs. Pueden hacerlos con 3, pueden hacerlos con lo que quieran, pero se pone muy, muy complicado. 3 creo que es el límite, o 4 que se puede todavía tratar más o menos. Pueden poner singletes o pueden hacerlos con más simetrías como un modelo supersimétrico. Les va a dar más fuentes de violación de CP, les va a dar candidatos para materia oscura, aunados a ciertas simetrías discretas. Le puedes dar una buena explicación para las jerarquías de las masas y la mezcla, que son las matrices de BCKM y PMNS, de los quarks y de los leptones. Como tienen partículas escalares, se pueden probar, es lo que están probando ahorita y van a probar en el futuro en el LHC, y generalmente tienen de estas corrientes neutras que cambian el sabor, que les pasé así rápidamente. Esas no se han observado, están muy, muy limitadas, entonces eso nos puede ayudar a constreñir los parámetros o a decir qué clase de modelos podemos tener. Entonces aquí estamos añadiendo partículas. Le tenemos que añadir, como les dije, simetrías. Si añadimos simetrías continuas, tenemos que ver que no tengamos algún problema a la hora de romper las simetrías y que tengamos bosones de Goldstone sin masa. Entonces generalmente se añaden simetrías discretas. Hay muchas que han estudiado, no hay la buena, hay la que le guste a uno. Y claro que tienen, como les dije, escoge uno un camino y tiene que irse con todas las consecuencias y ver qué es lo que está sucediendo. Tiene sus Higgses y más o menos lo que les dije la vez pasada, digo la diapositiva pasada. Lo que no les dije es que aparecen naturalmente modelos, o sea, muchos Higgses aparecen en extensiones más grandes del modelo estándar, como teorías de gran unificación, modelos hipersimétricos o teorías de cuerdas, junto con estas simetrías continuas y discretas. Entonces, bueno, o sea, esa es una guía, pero de todas maneras seguimos teniendo muchos parámetros. Por otro lado, tenemos el problema que no les mencioné, se los voy a mencionar muy rápido, en el sector de quarks.
en principio podríamos tener muchísima violación de CP y no la tenemos, ¿sí? Entonces aquí hace muchísimos años a Roberto Pechey y a Helen Quinn se les ocurrió introducir una simetría U1 para explicar la ausencia de esta violación de CP fuerte en los quarks. Y esto implica una nueva partícula que se llama la acción, y alguien se lo puso porque en México arrasa con la grasa, o sea, limpia todo, ¿sí? Entonces limpia este problema a nivel de un loop, tiene este acoplamiento con un campo magnético fuerte que produce un fotón. Sorprendentemente, este mismo acción, bueno, versiones de esta acción, es un candidato a materia oscura, ¿sí? Y la acción original, el que limpia el problema de CP fuerte, no se ha encontrado porque tiene una interacción muy débil y además se necesitan campos electromagnéticos, magnéticos muy intensos, etcétera. Pero la idea quedó ahí y ahora se han propuesto muchísimos tipos de partículas que se llaman axion-like, en diferentes versiones, diferentes sabores, o sea, como de diferentes propiedades en las 3 generaciones, como candidatos a materia oscura. Estos son escalares, pseudoescalares, y son bosones, y entonces esos sí pueden aglutinarse, y aunque sean muy ligeritos, no están producidos, al final fueron producidos al final no son relativistas, pues, entonces pueden ser ligeros o menos ligeros, dependiendo del modelo que quieran, y pueden aglutinarse y formar estructuras y podrían actuar como materia oscura. Entonces, esto es otra vez matar 2 pájaros con una pedrada, es resolver CP fuerte y quizás tener una candidato a materia oscura. Estas 2 están muy constreñidas, pero quizás tener otro tipo de partículas tipo acción. Ahora, es interesante que estas escalares ultraligeros pueden ser súper, o sea, 10 a la menos 22 electron volts. Eso es más pequeño, no sé realmente si tenga sentido pensar en eso, pero salen de algunas teorías de cuerdas, porque es más ligero que el límite que tenemos para la masa cero del fotón. Pero son muchísimos otra vez. Son bosones, se pueden condensar, pueden ser condensados y dejar huellas en la formación de estructura, y esta es la parte interesante. Y también aquí aparecen en cuerdas o aparecen en relatividad general, que es clásica, como escalares ultraligeros con propiedades muy parecidas a esto, ¿sí? Y lo que dejarían como huellas en la formación del universo temprano, esto sería materia oscura fría, esto sería materia oscura tibia, o sea, no es un fotón, pero no está tan pesado como este, y esto sería la fuzzy dark matter, como le llaman, o estos escalares ultraligeros. Lo que serían es que como son estructuras que forman condensados de Bose-Einstein, pueden formar cáusticas, como las que vemos en el agua cuando la refleja el sol. ¿Sí? Ahora esto es el universo temprano, y después hubo mucha dinámica y no sé si realmente se pudieran ver en el universo actual esta formación de estas cáusticas que dejan las huellas de las acciones. Ahora podemos ir a añadir mucha más simetría, tener un grupo grande de simetría, bueno, SU5 o SU10, donde podamos meter al modelo estándar, ¿sí? Y que se rompa espontáneamente, igual que el Higgs, el grupo de normas se rompe el del modelo estándar, y después al SU3. Aquí es un SU2, me pasó. Y aquí tenemos naturalmente violación de número bariónico, violación de CP, entonces nos pueden dar variogénesis de manera natural y nos da un montón de otras cosas. Podemos tener monopolos magnéticos, podemos tener decaimiento del protón, y eso, los experimentos de decaimiento del protón son los que le ponen el límite a cuáles son las teorías buenas o malas. Entonces, una SU5 sin supersimetría estaría descartada, pero con supersimetría no. ¿Cuál es la sorpresa? Tenemos partículas nuevas y exóticas, muchas, a muy altas energías, pero explican la carga fraccionaria de los quarks. Se los mencioné cuando vimos la tablita y dijimos, bueno, ok, en las estructuras que vemos siempre está como un número entero, pero realmente tienen carga fraccionaria. Puede predecir aproximadamente los cocientes de algunas de las masas, y ahí tendremos solamente una interacción fundamental. ¿Sí? Y parece que entre los que van a acampar también hay una gran unificación de los cubiertos con este splate, que tiene aquí como sierrita, es un cuchillo, tenedor y cuchara al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esta idea de estar unificando cosas para simplificar nuestra vida no es solamente de nuestra profesión. Podríamos añadir otra más simetría, pero de otro tipo, ¿sí? Podríamos añadir una simetría entre bosones y fermiones que relaciona las partículas
que parecen diferentes porque tienen diferentes estadísticas, pero que nos estaría relacionando a algún nivel más fundamental lo que es la materia y las fuerzas o las interacciones. Esta es la supersimetría, ¿sí? Que en este caso, en el modelo mínimo supersimétricos, el más chiquito que podemos construir, implica que tenemos otro doblete de Higgs, entonces, y un montón de compañeros supersimétricos, aquí vienen dobletes o tripletes supersimétricos, tenemos muchísimas partículas a más altas energías que no hemos observado, y esto es algo que esperaba ver en el HC, aunque yo la verdad pensaba que las pienso, todavía que si hay supersimetría va a ser más pesada, pero bueno. Pero es una de las teorías, digamos, del campo más generales, más bonitas. Esta supersimetría la hemos estudiado muchísimo porque cura naturalmente el problema de la jerarquía, le da estabilidad a la masa del Higgs, añadiendo las contribuciones a las correcciones cuánticas o radiativas de bosones y fermiones a la masa del Higgs, y entonces nos daría exactamente cero. Y si está ligeramente rota, como debe estar, porque no vemos a las partículas supersimétricas, entonces la podemos acomodar sin muchos problemas a un Higgs de 125 GeV y los otros Higgses, porque tenemos más Higgses, más pesados. Estos términos de rompimiento suave, que no les voy a explicar, son muchísimos, o sea que también estamos añadiendo muchísimos parámetros, pero no dan más términos cuadráticos de divergencias, ¿sí? Y las masas, para que esto funcione bien, deberían de ser algunos pocos TeVs. Entonces, unos pocos TeVs para nosotros los teóricos decimos, bueno, sí, no es un TeV, son 10, no pasa nada. Para los experimentales es una pesadilla, son 50 años de desarrollo y mucho dinero invertido. Y entonces, para nosotros, decimos, bueno, pues está un poquito más arriba, pero realmente para buscarlas experimentalmente se vuelve muchísimo más complicado. Entonces, he estudiado muchísimo porque es la única extensión posible del grupo de Poincaré con fermiones quirales. Estabiliza la masa del Higgs, da candidatos a materia oscura, da una buena unificación de las fuerzas fundamentales y se puede extrapolar a altas energías. Si la hacemos local, es una simetría global, nos da la supergravedad. Ok, otra vez no o sea, con divergencias, pero nos da. Es compatible con las medidas de precisión del modelo estándar si es pesada, o sea, si está arriba de los TeVs, pero no se ha encontrado. Ok, entonces está muy bonita, a mí en particular me gusta, pero no se ha encontrado y esa es la realidad que nos está dando nuestros experimentos. Entonces aquí está lo que les dije, bueno, ok, si nada más extrapolamos el modelo estándar sin supersimetría no se unificaría, pero aunque no se unifique, fíjense que las fuerzas fundamentales sí van tendiendo a un valor común, lo cual nos dice que esa idea de que a lo mejor sí se unifican en algún momento no está tan descabellada. Si le añadimos supersimetría del orden de TeVs, se unifican bastante mejor. Ahora, entre aquí y acá hay 16 órdenes, bueno, 14 órdenes de magnitud, así que pueden pasar más cosas, puede que no sea una sola capa de la cebolla, sino que haya muchas cosas aquí que estén sucediendo, ¿sí? Pero el punto es que con una sola suposición nos daba varias explicaciones de manera bonita, ¿sí? Pero podrían ser solamente coincidencias o nos puede estar faltando más información, no sabemos. Podríamos añadir también dimensiones espaciales, y esto no es una idea nueva, se les ocurrieron a Theodor Kaluza y Oscar Klein hace 100 años, ¿sí? Se les ocurrió que había una dimensión extra compacta, periódica, o sea, es compacta, está enrollada en sí misma y no va hacia infinito como en las que vivimos, ¿sí? Empezaban con una teoría de gravedad de Einstein en 5 dimensiones, una de ellas compactificada en un círculo, y ahí podían explicar, les salía una teoría de norma 1, de symmetry, asociada con las transformaciones de coordenadas en el círculo. Entonces es una teoría bastante elegante, bastante bonita, pero está descartada su versión, esta, digamos, primitiva, pero da una señal experimental, y eso nos gusta, que es que da una torre de escalares masivos. O sea, el más ligero va a tener 1, es inverso al radio de compactificación, y luego van a encontrar otro escalar con masa al doble de ese, y luego con 3 veces ese, 4 veces ese, exacta, así, infinita. Ajá. Entonces se puede, y se han descartado teorías de Kaluza-Klein, o bueno, versiones modernas, con radios de compactificación grandes en el LHC. Y después podemos ir mucho más allá del modelo estándar y ver a las cuerdas o supercuerdas y las branas, ¿sí? De eso nada más voy a platicarles, que son, las partículas ya no son puntuales, sino se ven como excitaciones de cuerditas que están vibrando, ¿sí? Unas pueden estar así nada más cerradas y otras pueden estar con los extremos pegados a una brana, que son superficies peridimensionales en una variedad en el espacio-tiempo. Generalmente incluyen
supersimetría, necesitan extra dimensiones extra espaciales para ser consistentes, y dan en el espectro un gravitón. Así que sería una posibilidad de unificar a la gravedad con las otras fuerzas fundamentales en dimensiones extras. El problema es que están en dimensiones extras y que para compactificar el equivalente de este círculo, las compactificaciones son mucho más complicadas que este círculo. Hay muchísimas maneras, 10 a la 500 o no sé cuántas, o sea, no podemos ni contarlas. Y entonces no sabemos cuál es la manera o el camino para terminar en la teoría del campo de 4 dimensiones o del mundo de 4 dimensiones que vivimos. Ha habido progresos, que es que la dualidad, hay una dualidad entre el acoplamiento fuerte y el débil, que lleva a teorías de super SUSY QCD que se pueden hacer, digamos, se pueden estudiar con una versión de teoría de cuerdas. Podría ser la última, o sea, la unificación de todo que estaríamos buscando, pero no sabemos porque no podemos hacer experimentos a esas escalas de energía. Entonces no podemos ir a esta suposición está bien o esta suposición está mal, pero podría ser lo que estuvo presente en el universo primigenio, o sea, justo después del Big Bang, lo que esperaríamos, si eso es correcto, es tener una versión de una teoría de cuerdas o una metateoría de cuerdas, una teoría M o alguna cosa por el estilo, que después, conforme se fue expandiendo y enfriando el universo, fue pasando por diferentes transiciones de fase hasta llegar al modelo estándar que tenemos ahora y al universo. ¿Dónde podríamos estar uniendo estas cosas? Bueno, en cosmología y en relatividad general, en los hoyos negros, podríamos quizás cerca de los hoyos negros estar viendo algunos efectos de teorías muy fundamentales donde se unifican ahí, donde tenemos la termodinámica, la cuántica, la relatividad, ¿sí? Pero ok, es algo, no sé si vaya o no a suceder, pero obviamente se está haciendo investigación en esas direcciones, y otra vez tenemos el problema que una vez que entra algo en el hoyo negro, pues no sale nada en el agujero negro, entonces tampoco tenemos información. ¿Hay más ideas? Pues sí hay más ideas. Podríamos tener más interacciones. Acuérdense que hace 100 años nada más conocían la electromagnética y la gravedad, ¿sí? Por eso estuvo Einstein tratando de unificarlas, pero podríamos tener uno extra. No hemos visto ninguna interacción extra hasta TeVes. Tendríamos un bosón vectorial Z', digamos, neutro. Sí tendríamos estos extras unos. Ahora, estos uno extras aparecen mucho en teorías que tienen campos de norma como E6 o E8 o S o 10. Entonces, pensar que a lo mejor uno de ellos sobrevivió a bajas energías no es descabellado. También salen los modelos de Kaluza-Klein de compactificaciones. O sea, no necesariamente teorías de cuerdas, pero teorías del campo con dimensiones extras. Podríamos decir, bueno, ¿qué le pasó a la parte izquierda de todas nuestras interacciones? Pues modelos simétricos, simetría izquierda-derecha, left-right. Tenemos un S2L, un S2R, que luego se tiene que romper al modelo estándar. Tendríamos un universo espejo, y tendríamos que tener algunas condiciones para que esto no se viera o quedara más altas energías, ¿sí? Y aquí entonces los quarks y leptones serían simétricos, que quizás nos atrae, digamos. Pero tampoco hemos visto, tampoco hay evidencias a bajas energías, ahorita no hay nada. Y luego roto al modelo estándar. Podrías tener modelos de Higgs compuestos, también los están buscando, esa sería una solución al problema de la jerarquía, no sé de qué estarían compuestos, pero obviamente se tiene que ver si el Higgs es realmente fundamental o no. Hasta donde se puede ver el LHC ahorita, sigue pareciendo fundamental. Modelos de dimensiones extra que no sean de cuerdas están Universal Extra Dimensions, y también nos dan candidatos a materia oscura. Entonces aquí, y todas las simetrías, aquí métanle que le pueden meter a cada uno de estos más Higgses, le pueden meter simetrías horizontales o del sabor, le pueden meter más unos, pueden hacer todas las combinaciones que quieran. Y una vez que escogen su lagrangiano o su contenido de materia, es decir, voy a tener 25 Higgses y 30 neutrinos, lo que se les ocurra, con ciertas simetrías, hagan la telacha y ven lo que les da, y ven qué problemas les soluciona y cuántos parámetros libres les da. O sea, realmente si tienen muchísimos parámetros, pues no va a solucionar nada, o sea, nada más están metiendo más cosas a mano. Si una teoría es predictiva, en la medida que tengamos pocos parámetros y que unos pocos, digamos, suposiciones puedan explicar muchas observaciones, ¿sí? O sea, que de alguna manera seguimos con esa idea unificadora de que, o sea, no están todo está relacionado de alguna manera. El punto es que a lo mejor está relacionado de una manera mucho más complicada de lo que nos imaginamos, o a lo mejor es más simple, pero no nos las imaginamos. Bueno,
¿dónde vamos a estar viendo todo esto? ¿Sí? Nosotros somos teóricos, pero obviamente lo que estamos tratando de describir es la naturaleza y entonces tenemos que ver qué es lo que nos está diciendo la naturaleza. En la frontera del cosmos, estas tres bolitas que les ponía yo, bueno, los neutrinos son absolutamente, la oscilación de los neutrinos es absolutamente indispensable para modelar correctamente la explosión de una supernova. Sin considerar que los neutrinos tienen masa y que cambian el sabor, no pueden hacer una buena modelación. Cuando se supo eso, pudieron hacer mejores modelos de la explosión o implosión y explosión de una supernova. ¿Sí? También nos llegan muchísima información de los rayos cósmicos y los rayos gamma ultra energéticos. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, dónde salen estos. Son en los discos de acreción, alrededor de los agujeros negros, salen jets de partículas así súper ultra energéticas que nosotros podemos ver, son los cuásares que están ahí, ¿no? Ahora tenemos la esperanza de que podamos llegar a un momento en que podamos medirlos en ondas gravitacionales para probar bien la teoría de la relatividad general y sus extensiones y ver si tenemos que unificarla con nuestra teoría de partículas, qué es lo que realmente queremos unificar. Y aquí se dan los experimentos a futuro que puedan ver, o sea, con brazos larguísimos, medir ondas gravitacionales con una sensibilidad mucho más grande. Tenemos la frontera de la energía, que ya preguntaban qué va a pasar en el HC. Sí, lo van a dar un upgrade. Ahorita le van a dar una actualización, a ponerle más luminosidad. O sea, vamos a ver un poquito más de energía, muchísimos más eventos, para poder primero tener mucha más estadística para ver si vemos resonancias o partículas exóticas. Acuérdense que estamos colisionando protones y antiprotones a velocidades relativistas y lo que producimos es es una barbaridad de partículas que tienen que restarlas del fondo. Bueno, implica mucha estadística, mucha física computacional, pero lo están haciendo. Y una cosa que hay que tomar en cuenta es que no pueden esperarse los experimentales a que tengan su experimento y luego ya nos dan los datos y los teóricos decimos, ay, mira, no. Nosotros estamos, mientras ellos están preparando sus actualizaciones y los experimentos, estamos proponiendo todas las ideas de los modelos que podrían estar ahí y que se pueden probar y tener ya medidas de lo que pudieras estar viendo. Entonces, cada vez que hace un modelo, finalmente terminan, esto daría cierta señal, ya sea en este experimento de neutrinos o en este experimento del LHC, para que tengamos una guía, los experimentales y los teóricos tengamos una guía de realmente lo que estamos viendo con esa barbaridad de datos que están llegando, ¿sí? Entonces, aquí está el de CERN, ¿sí? 100 metros bajo tierra, pero también está Fermilab, que se va a dedicar precisamente a la frontera de la intensidad. Hace partículas muy, muy intensos para observar eventos raros. Si una simetría es exacta y ya, y si se viola, aunque sea una en 10,000 veces, ya está rota. Y eso nos está dando información de qué es lo que está sucediendo con nuestras interacciones a nivel más fundamental y tiene consecuencias en donde les estaba explicando, donde se hace manifiesta esta ruptura de la simetría, donde hay muchas partículas que pueden ser en las supernovas o en el universo temprano, donde estamos haciendo nuestros modelos de cómo evolucionó todo, ¿sí? Entonces, no es nada más decir, bueno, pues sí se rompió, sí se rompe CP, o sí hay violación de número leptonio, de número, sí hay corrientes cargadas ahí. No, en los leptones cargados, no. A cambios de sabor, perdón, en los leptones cargados. El punto es ver sí y qué consecuencias tiene, porque nuestro universo está hecho de todas estas simetrías, como les decía yo al principio, que son exactas, rotas, escondidas, y tratar de entender cómo es la interacción de esas simetrías, la expresión de esas simetrías en la naturaleza, es lo que nos ayuda a entenderlos. Y nada más le quiero platicar rápidamente que además de todas las teóricas y teóricos aquí en Latinoamérica hay también experimentos donde estamos buscando todas estas cosas como el High Altitude Water Trench Observatory, este es en México, que están viendo rayas gamas ultra energéticos. También, por ejemplo, PICO, que es un experimento de detección directa de materia oscura, también tiene participación latinoamericana, está en la mina de Sudbury, Ontario, Canadá, tiene una cámara de burbujas y están viendo cómo si llega una partícula de materia oscura y pega ahí, qué es lo que están observando. Aquí es mexicana, pero es latinoamericana, de hecho. El Piroger Observatory, este es en Argentina, en Malargüe, también tiene una composición fuerte de participación latinoamericana. Ahí están el origen de los rayos cósmicos ultraenergéticos y están viendo de dónde vienen, pero también las consecuencias que pueden tener, por ejemplo, en cosas como de materia oscura o de física exótica, de estados de Kaluza-Klein.
a energías, todos estos a los que nosotros, el POC, que están más allá de lo que podemos llegar en aceleradores convencionales como el LHC. Entonces son medidas indirectas, por ejemplo, de materia oscura, pero que nos ayudan a poner cotas o a observarlas si es posible, ¿sí? Y también tenemos participación latinoamericana en el Dark Energy Spectroscopy Instrument, DESI, que mide la aceleración, cómo se están expandiendo el universo y la expansión acelerada del universo a través de las oscilaciones acústicas de bariones, Baryon Acoustic Oscillations, y sacan espectros ópticos de galaxias y cuásares. Entonces, todos estos y muchos otros experimentos somos los que nosotros los teóricos tenemos que estar al día y viendo qué es lo que nos están diciendo, porque a final de cuentas todo está interrelacionado. Y si nosotros queremos hacer un modelo, tener una visión de cómo es la física, más allá del modelo estándar, las astropartículas y la cosmología, tenemos que estar al tanto de todo lo que está pasando. Quizás no igual con los mismos detalles que nuestros colegas experimentales, pero entender qué es lo que están haciendo. Bueno, y con eso ya les doy las gracias por su paciencia y su atención. Ya si tienen preguntas, adelante, por favor.